¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarle para todo el país, acá en esta hora en Touch, en Radio Touch TV, junto a, ya dijimos, todo el país, las plataformas en las cuales nos ven, Maxi Prieto en los controles, muy amable por estar con nosotros, como siempre. Viene en camino Lucas Blacet, don Juan Carlos Ávila, ¿cómo está usted? Bien, gracias, mucho gusto nuevamente. New York Times. New York Times, sí señor. Don Francisco Fanjul, aparte Mundo Sport, hombre, experto en la encuesta, ya no tan experto. Ha pasado un ratito, pero algo me acuerdo. Y dejo al final a nuestra panelista de hace ya dueña de casa al todo tiempo, la señora Laura Albornoz. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Ex militante del Partido Demócrata Cristiano, y le tengo que preguntar, después de 39 años de militancia, esta sorpresiva noticia que a todos nos dejó ahí con su Twitter de que no seguía en el Partido Demócrata Cristiano. ¿Y por qué no sigue? Quise contar la primicia aquí en el programa. No, la verdad que, mira, fue bastante como imprevista. Yo no tenía pensado renunciar. Pero me llegó la última notificación de la presidenta interina de la Democracia Cristiana. O sea, mejor dicho, no me llegó ninguna de las respuestas que le envié a la presidenta interina del partido para seguir adelante con el congreso ideológico que yo estaba presidiendo hace un par de años y que tenía que llegar a término justamente porque hay una candidata de la Democracia Cristiana a la presidencia de la República y también hay un proceso constituyente que justamente iba a nutrirse con estos aportes de la democracia cristiana y una serie de transformaciones y en definitiva de hacer eco de lo que había pasado en Chile con motivo del estallido social, la pandemia, las consecuencias de la crisis económica. Y la verdad que hubo de parte de la directiva una decía que yo no toleré, porque para algunos milites yo fui vicepresidenta nacional del partido y me parece a mí que la coyuntura de los partidos no puede tomarse el debate y en definitiva uno no debe aceptar ninguneo, por decir de alguna forma. El 39 años que es toda una vida de convencimiento, pero yo me imagino, una pregunta porque uno lo ve, sabes que varios amigos cuando te escuchan hablar acá en el programa me comentan después cuando hacemos carretes, que son esporádicos en mi casa, entonces, y me han preguntado, ¿la Laura de verdad es demócrata cristiana? Porque dicen, todo lo que piensa es como que si no fuese demócrata cristiana, lo que uno busca en este momento, ¿te sentís representada en lo que era el tema, o eso es algo que empezó a gatillar últimamente ante las cosas, porque como que si hubiese algo de desilusión ante el tema? No, la verdad que yo siempre he sido comunitarista, he sido social cristiana, soy cristiana y creo en la doctrina social de la Iglesia, no la de los pedastras, sino que de lo que plantea el cristianismo y lo que plantearon los curas que creían en los derechos y la prevalencia de los derechos de los trabajadores, los más pobres, los más necesitados. Esa es mi ideología. Lo que sucede es que mi doctrina, lo que pasa es que a veces eso se materializa en ideologías distintas a la hora de concretar el accionar de los partidos políticos. Y claro, el accionar yo no estaba muy de acuerdo con él hace bastante rato. Nunca he tenido problemas con mi doctrina, tengo problemas con las determinaciones que se toman en las cúpulas. Efectivamente, la democracia cristiana es un partido muy oligárquico, donde predominan las familias tradicionales fundadoras del partido, que la verdad que posiblemente cuando yo entré a militar por el 80 y tanto pasaba, ¿no? Uno no sabía, uno era cabeza negra, yo venía de la familia Albornoz, que mi padre era un modesto dirigente sindical, militante de la democracia cristiana también, pero no me iba a poner al nivel de, no sé, un Walker, un Orrego, que son los fundadores del partido, que son como especie de principado, ¿no? Pero eso uno lo podía tolerar porque lo administraba y convivía con eso, pero el paso del tiempo la verdad que lo hizo intolerable. Y se acompañó de varios otros aspectos, entre ellos la falta de respeto de los derechos humanos de las mujeres. Yo peleé frontalmente con Ricardo Rincón,
y también con aquellos parlamentarios que creían que las mujeres, el debate sobre la despenalización del aborto y otros derechos era un asunto que podía ser tomado a la larga o a broma. Y eso lo hicieron difícil. Yo fui una de las principales. A mí me gustó mucho la expresión de Gabriel Silver, porque yo siempre he sido provocadora de las élites. Y uno se cansa de cumplir ese rol. Hoy día está instalada otra familia preponderante de la democracia cristiana en el partido, que además administra particularmente para ello. Hay una expresión evidente de nepotismo. Carmen Frey, que es una mujer reconocida y respetada por muchos, eligió bajo su mandato a su hijo como candidato a senador. Y las cosas se van mezclando, Alejandro. El principal motivo de mi renuncia, porque es anterior a esta famosa elección de senador, es el tema del Congreso Ideológico. Se lo venía advirtiendo yo a Carmen. Le hice llegar el documento, le expliqué, le propuse, y la verdad es que yo entiendo que ella tiene 83 años, pero cuando uno tiene 83 entonces no asume la presidencia de un partido, pero no puede hacer ambas cosas. Un partido tiene que ser moderno y estar de acuerdo con los tiempos. Entonces, si hay tiempo para ir a cuidar nietos, que se dediquen a cuidar nietos. Antes de seguir, Juan Carlos, Pancho, me imagino que tiene alguna consulta para Laura. O sea, primero estoy sorprendido, igual son muchos años. Yo, bueno, también renuncié al Partido Radical en su minuto, un poco molesto después del estallido social, pero no, la verdad que entiendo perfectamente las razones, las comparto completamente, así que bien, vamos adelante nomás. Pancho. Sí, yo quería, algo que estuve reflexionando a raíz de no solo de esto, sino de lo que vamos a hablar después, y un poco lo esboza Laura, hasta qué punto los partidos pueden evolucionar en el tiempo y adaptarse a las circunstancias que la sociedad requiere, ¿no? Hasta qué punto van mutando sus doctrinas, sus bases, para adaptarse a los tiempos o mantenerse rígidos en sus pensamientos. ¿El partido debe mutar o debe uno dejar que muera por causas naturales? O sea, y tiene que ver con la identidad, con la representatividad que tú mencionas, y lo vamos a tocar más adelante con el tema del aborto. ¿Es válido que el partido mute esos principios? ¿O debe morir en la suya y morir si es que es necesario? Mira, lo que pasa es que, perdón, si me permites una acotación al respecto, si uno muriera con las botas puestas, y la verdad que si yo leo a Maritain, yo no tengo nada que ver con Maritain. Maritain piensa que las mujeres tienen que estar en la casa criando niños y engendrando. Entonces a mí Maritain no me representa. ¿Ah? Yo entiendo que el humanismo cristiano tiene que ser ajustado a los tiempos que se viven actualmente. Y además, por una cosa que no dije, este documento del Congreso Ideológico fue trabajado por toda la base militante. Fíjate que se realizaron más de 1000 sesiones digitales, presenciales, por distintas vías, en donde la base propuso contenidos del Congreso. Entonces, eso no se puede, ningún partido político puede despreciar a sus militantes. Eso es la máxima aberración. Uno puede despreciar a una persona, puede que Laura Albornoz, no importa, pero el trabajo que realizan sus bases militantes, si un partido político desprecia eso, significa que no vale nada. Desde ese punto de vista, uno que te ha visto desde el año pasado para las elecciones, uno se empieza a preguntar bajo este punto de vista el rol de los partidos, cómo pretenden que uno se siga identificando. Porque si esa es una de las razones de alguien que cuando tú estuviste acá, yo me acuerdo la primera vez que te escribió nuestro amigo el periodista Marco Sotomayor, o incluso el Caco Villalta, al principio, tu defensa hacia los partidos políticos era yo sigo creyendo en los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices que se ignoran este tipo de cosas, es una causal importante para uno, ¿te fijas? ¿No? Desde mi punto de vista, sí, yo encuentro que es grave. Estamos en un proceso de transformación en Chile, lo dijo Juan Carlos en su momento. Yo renuncié cuando vino el estallido social. Chile cambió, necesita propuestas. Yo me presenté por primera vez en mi vida candidata a algo para constituyente, pero se requería hacer propuestas serias a la ciudadanía en el marco de la nueva constitución. Y en ese contexto, tú lo que no puedes hacer es no enfrentarlo desde tu ideología, desde tu línea argumentativa, lo que tú crees, pensando que esto se soluciona solo administrando, primero que nada no dando respuesta a una autoridad. Tú sabes que según los estatutos de la democracia cristiana, la presidenta del Congreso Ideológico está por sobre la directiva, sobre el Consejo Nacional. Entonces la verdad que tiene que ver con ese tipo de circunstancias. Entonces uno puede, posiblemente tocó la coyuntura que Carmen Frey estaba encabezándolo, toca la coyuntura que ella tiene 83 años,
la coyuntura que sea, y uno dice hasta qué momento se estira el elástico y sigue aguantando. Entonces, hay espacio para tener tiempo para que el hijo ocupe un cargo de senador, para eso hay tiempo, pero para los contenidos programáticos, para expulsar a Jorge Pizarro, que tuvo una investigación por SQM, para averiguar acerca de quienes rodean y quienes están marcados por asuntos de corrupción. A mí me parece que no, pues primero, ¿o qué va primero, la idea o el accionar político? Y eso me parece grave. A mí esto me dolió muchísimo. Yo formé mi familia en base a este partido. Mis padres son demócratas, son 39 años, es demasiado. Pero lo que no se puede permitir es que, en definitiva, las ideas pesen menos que una campaña política. Para ir cerrando el tema, y saludamos a Luca Blasé, que se integra al panel. ¿Te llamó, me imagino, amigo, camarada del partido? Tengo lleno de WhatsApp, camaradas, gente que lo está lamentando, que me pide disculpas. Me llamó solo la vicepresidenta Joana Pérez y el vicepresidente Rodrigo Albornoz. La señora Carmen Freire a lo mejor todavía no se entera que renuncié. Me puso un afectuoso saludo en Twitter Gabriel Silver. Y recibí muchos ataques impropios de asesores de parlamentarios por Twitter. Que yo los conozco, que son los que se denominan como operadores políticos, ¿no? Que están funcionales, reciben un sueldo del Congreso, pero en general de las bases, imagínate, soy presidenta del Congreso Ideológico, una persona que la verdad que me siento bastante querida, muy lamentada, sobre todo los camaradas de regiones, mujeres. No, de los grandes próceres no, fíjate, no, ninguno. Lucas, aprovechando que te unes al panel, estábamos conversando recién con Laura y su salida del Partido Demócrata Cristiano. Viendo en las últimas semanas, al parecer se ha ido acercando mucho Paula Narváez con respecto a Yasna Proboste en una carrera que al principio se daba como ganada para Proboste, y el tema de la despenalización del aborto le juega al parecer una mala pasada. ¿Cuál es tu análisis con respecto a eso? Sí, bueno, parece que si es que se revierte este escenario, estaríamos en la situación de que todos los que partieron en pole position terminaron en desventaja. En el caso de Sichel, Boric, con respecto a Jaume Lavín, ¿cierto? En este caso, si se llega a dar una sorpresa en esta ¿cómo es? Primaria... Consulta ciudadana. Consulta ciudadana. No. Si se da en esta consulta ciudadana un cambio, podríamos ver algo interesante ahí de una renovación completa. Yo creo que los partidos tradicionales, bueno, acá vemos al menos 3 renunciados a partidos, al menos post-estallido, daría una sensación, una situación de que los partidos tradicionales, entre más tradicionales, menos están cachando para dónde va la micro. Entonces, yo creo que, yo lo dije desde el principio, creo que Yasna Proboste no era una buena candidata, menos para la situación en la que estaba el país, sobre todo por venir un poco del tema de las cúpulas del Senado y de un grupo que claro, que en la cámara de eco de la política interna quizá era la tremenda candidata, Daniel Jaume lo mismo, Joaquín Lavín, qué decir. Y yo creo que finalmente, si es que llega a ganar Yasna, yo creo que va a tener un resultado malo. Yo creo que le veo más posibilidad de crecimiento a Paula Narváez en cuanto a si llega a ganar esta consulta, se va a volver más competitivo. Y aprovechar de decir, estos partidos emergentes nuevos, grupos políticos, han sido vergonzosos. O sea, yo tengo la mejor opinión de Cristian Cueva y creo que lo que le hizo la lista del pueblo se ve súper feo. Se ve un desorden interno terrible. Ahora pasó algo similar en el Partido de la Gente con respecto a Gino Lorenzini y Franco Parisi. Entonces, todos estos proyectos que parecían nuevos, yo no sé si cayeron por su propio peso o quizás el triunfo Boric, Sichel destruyó toda la narrativa que se venía construyendo, porque yo pienso en el caso de París, la lista del pueblo, la narrativa construida en caso que ganara Lavín y ganara Jadwe era mucho más atractiva, había más espacio, ¿cierto? Ellos sonaban como antiguos, ¿cierto? Pero con esta doble renovación tan rápida, yo creo que deja a pocos candidatos con posibilidades de moverse bien en este escenario. Quizás Paula Narváez sea la excepción, porque más o menos comparte una línea generacional y de renovación que podría ser interesante ahí.
Lucas Blaser, Movimiento Libre. Antes de darte la palabra, Pancho, con respecto a lo que decía recién Lucas, candidato independiente representante de los pueblos, la clase obrera y la disidencia. Por ellos va Cristian Cuevas, a quien tú hacías alusión, Esa Lucas. es su autodefinición. Eso es lo que nos mandan. Cristian Cuevas, que has invitado a Restaurant Touch para el próximo lunes a las 19 horas y vamos a poder ahí estar conversando con él sobre estos temas. Pancho, ¿están así como dice Lucas? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista con Albornoz y Proboste? Yo concuerdo. Narváez y Proboste. Narváez y Proboste. Le puse candidato a la presidencia. Y Maldonado no... Es bien particular la lectura que yo tengo de Yasna Proboste. Tú sabes que para mí, yo creo que a ella la forzaron un poquito a ser candidata. La razón por la cual ella no se manifestó anticipadamente que era o no candidata, que esperó a la primaria, que esperó resultados, es precisamente porque ella esperaba un escenario en el cual competir o con Lavín o con Jadwe, en los cuales ella tenía bastante potencial para poder competir con éxito. Y se le dio un escenario totalmente distinto y mi lectura a priori era que ella iba ese día lunes iba a decir yo no voy, no participo. Y fue bien sorpresivo que se subiera y mi sensación es que fue presionada. Como fue presionada ahora con el tema del aborto, que dijo que tenía que alinear al partido, qué sé yo. Entonces, no sé hasta qué punto está luchando con armas propias o está ahí a contrapelo. Déjame agregar algo, 2 segundos, que Jano me preguntó justamente por el aborto y no respondí la pregunta. Yo creo que se va a dar una situación parecida a la que se dio con el tema de cuando Piñera lanza el 1 de junio en este discurso anual. El matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, que muchos lo leyeron como una especie de apoyo del piñerismo, o al menos una situación que tensionaba a Lavín, que salió a jugar pésimo, ¿cierto? Acá hay una situación similar que pone a la DC en general en un aprieto. Por más que yo sé que Yasna Proboste, hay que ser honesto en esto, ella ha dicho que a pesar de que sus convicciones no van en eso, ella piensa como mentalidad de Estado. Claro, y lo apoya, pero no sé si es la voz mayoritaria dentro del partido. Yo creo que es una tensión que Narváez ha sabido aprovechar muy bien y que Sichel aprovechó con el tema del matrimonio igualitario contra Lavín muy bien. ¿Querías cerrar algo de la idea? Sí, y ahora, en relación a las posibilidades que tiene cada uno, yo creo que esta consulta ciudadana va a ser bien pobre en participación comparada con la otra. No creo que haya ese préstamo de votos que se dio en la otra ocasión, o sea, dar en mucho menor medida. Y generacional, no sé qué tan diferencia, creo que son 2 años entre Yasna y Paula. Pero parece una vida entera, ¿no? Parece mucho, sí, pero no hay tanta diferencia generacional. Maldonado tiene re pocas posibilidades. Y no sé, es re difícil pronosticar en este minuto cualquier cosa. Juan Carlos, antes de ir con Laura con respecto a eso, después nos cuenta Lucas y qué le pareció el apoyo del presidente Piñera a su caudillo Sebastián Sichel, que iba a ser un gran presidente, que lo dijo el día de ayer, ahí su caudillo Piñera ahí con... Sí, antes de pasar a ese punto, bueno, quiero citar un poquito a Einstein, donde dice que si busca resultados distintos no hay que hacer siempre lo mismo, así que muy bien con la decisión que tomó. Esa es la definición de la locura. Sí. Bueno, no se esperaba menos. Hay que recordar que también fue sugerido la posición o la carrera que ha tenido Sichel en el último tiempo en el gobierno de Piñera ha sido obviamente y absolutamente avalado por él, así que no es de esperarse menos que él entregara todo su capital político, aunque no sé qué tanto capital político le queda todavía, ya, pero no es nada, es absolutamente esperable. En el caso de Narváez, ahí vamos después, Narváez... Y en el caso de Narváez, yo veo a Narváez que a ver, le ha costado mucho, creo yo, la lucha. Creo que ella ha tenido este año con su candidatura, no ha sido quizás muy justo, muy correcta con sus aliados. La entrada de Proboste, creo que también comparto que fue un poco presionada, ¿ya? Tampoco ha sido, fue respetado el proceso, donde la tienen ambas en una posición muy en contra con respecto a las primarias, que tenían que haber sido en el minuto que correspondía.
¿ya? Pero yo la veo cada vez más fortalecida a Narváez en esta última semana o en estas últimas 2 semanas, y Proboste muy complicada, y sobre todo ahora con el voto en contra del aborto libre, yo creo que la perjudica mucho y potencia obviamente la candidatura de Narváez. ¿Cómo Es lo la- ves es ahora? la que tiene más que perder es Jasna Proboste. Sí, Exacto. exactamente. A ver, yo creo que dos cosas. Una primero, efectivamente, yo no sé si Yana fue presionada. Lo que sí creo es que su equipo, ella es una gran mujer, yo le tengo harto cariño, nos conocemos desde muy joven, ambas militábamos en aquel entonces la democracia cristiana, y es una mujer que uno podría decir que además tiene a su favor, o por lo menos desde mi punto de vista, el hecho de venir de las cúpulas de poder dentro del partido. Una galla que se forjó por sí misma, estudió educación física, fue dirigente de la Universidad de Playa Ancha, del norte, Vallenar, tiene una serie de connotaciones que son muy simbólicas y que yo valoro muchísimo en ella. Yo creo que ella tiene un liderazgo muy masculino, a diferencia de Paula, que es justamente lo contrario, y se rodea, por lo tanto, de un equipo de asesores que son del perfil tradicional en política, que yo creo que a Yana le hace mucho daño. Y le hace daño particularmente porque varios de ellos están implicados en casos de corrupción, y eso yo lo advertí, yo lo dije, y por el bien de ella pedí que fueran sacadas. Ahora, independiente de esa situación que ella ha logrado sortear, nombraron de un equipo, entre ellas una ex panelista de este programa, Macarena Lobo, que es una gran abogada, también ex candidata a constituyente, entre otros. Me parece que ella ha hecho los esfuerzos, pero la verdad que desde mi punto de vista fue una torpeza no renunciar a la presidencia del Senado, porque eso la ha tenido efectivamente amarrada al Senado y no poder desplegarse como sí lo ha hecho Paula Narváez, que de atrás para adelante, sin que nadie confiara en ella, no sé cuáles van a ser los resultados, y espero y aprovecho de hacer un llamado a todas las personas que nos están escuchando, que el día sábado 21, durante todo el día, van a haber locales, colegios, específicamente colegios en cada una de las comunas del país, donde ustedes van a poder ir a votar. Están efectivamente en una página que lo informa, que yo no la tengo aquí ahora, a ver si mis amigos por ahí la buscan, pero hay una página donde le dice, si usted vota en el colegio A67, le va a tocar... Consultaciudadana2021.cl. Muchas gracias. Consulta ciudadana 2021.cl, y ahí le va a decir en qué colegio le toca votar. Por ejemplo, si usted votaba aquí en el Liceo 7 de la comuna, le va a tocar seguramente, va a haber un cambio de local, pero se reagruparon. Recordamos que además esta consulta no es por vía de CERVEL, no está financiada, pese a que hay un último debate que entiendo es el próximo domingo por los canales de televisión. Entonces, invitarlos a participar, porque de igual forma como participaron en las primarias anteriores también, estos son espacios donde uno quiere escuchar a la ciudadanía y ver por dónde calibra. Ahora, volviendo respecto al tema del aborto, hasta las 14 semanas, para quitarle el apodo de aborto libre. Entonces, no se trata, porque detrás de la idea de aborto libre es como que las mujeres fueran a hacerse un aborto lo mismo que se hace en las manos, ¿no? Se pintan las uñas. Parte de esa línea argumentativa utilizó el señor Lorenzini, me acuerdo cuando decía que las mujeres posiblemente, si tenían relaciones sexuales de manera irresponsable, podían alegar violación para poder causarse un aborto, y otro tipo de aberraciones brutales de gente de mi ex partido y de otros partidos también, porque la estupidez es transversal, entonces se encuentra en todas partes de sectores políticos. En ese orden de ideas, la verdad es que yo considero que, como ya Jasna Proboste lo ha planteado, y ya derechamente Paula Narváez totalmente convencida, yo creo que el tema del aborto efectivamente es un tema crítico que distancia a ambas candidatas de manera muy fuerte, porque Jasna prometió cuadrar a la bancada y ya Jorge Sabac le dijo que no iba a estar con su voto. Entonces vamos a tener posiblemente a Gabriel Silva, a Víctor Torres apoyó el aborto en 3 causales, lo digo yo porque estuve directamente involucrada. La democracia cristiana logramos sacar apoyo a la interrupción del embarazo en 3 causales a través de la Corporación Miles, que soy vicepresidenta, pero también del Frente Feminista de la ADC, que existe a sorpresa de muchos. Y estos son temas que efectivamente yo siento que son ineludibles. Si bien no tenemos el 100% de la población adhiriendo a esta reforma, yo diría que mayoritariamente en las mujeres existe cerca, y ahora me venían confirmando la Corporación Humana, un 76% de apoyo a la posibilidad de que las mujeres decidan cuándo abortar o no, hasta una cantidad de semanas en donde, por supuesto, no afecte principalmente la salud de la mujer respecto del ser en gestación.
Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida del Líbano 5001, Macul, canchas de pasto sintético. Estamos esperando que levanten el toque de queda, así que para que ustedes puedan participar con nosotros y que se pueda hacer deporte más tarde. Vamos a algunos saludos acá que nos han escrito. Por ejemplo, Ricardo Córdoba, saludos al panel, especialmente a Laura. Buen programa, pero pónganse serios. No pueden imitar a ese personaje nefasto, Cristian Cuevas. Suban el nivel, no lo bajen. Gracias por tu saludo, Ricardo, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que creemos importantes dentro del tema es justamente la pluralidad para que todos se puedan ver representados. Ahí después cada uno puede ver con quién está de acuerdo o no, porque te fijáis que si yo me pusiera a elegir a dedo a quién traemos a quién no, sería súper fome. Acá hemos invitado, por ejemplo, José Antonio Carlos, lo hemos invitado muchas veces. Ahí me hubiera desmayado, no hubiese podido ¿te venir a fijáis? ese Y programa. me dice, voy, no voy. Porque justamente la idea de que nosotros queremos acá como medio independiente, donde muchos de izquierda, del cual me siento cercano, hablan de los programas independientes y les cuesta venir para acá. Entonces, es una cuestión, también hay que dejarla bien clara acá. Hay varios de izquierda que empiezan, no, vamos por la prensa independiente, y yo de repente me dejan en visto, les sigo insistiendo, y no vienen, y no vienen, y no vienen. Hay algunos que de inmediato. En el caso de Cristian Cuevas, por independiente que comparta o no comparta, tiene que venir todo el mundo. Y espero que nos vea ese día, Ricardo, para yo leer la pregunta si es que quieres hacer. Francisco José Pérez, no me gusta hablar de política, pero ustedes hacen un buen programa. Una lástima lo que han hecho con la ADC. ¿Qué dirían los grandes presidentes como Frey o Elwin? Saludos a Laura Albornoz, Gloria Muñoz, convoquen el 21. Gente que nos está escribiendo, les agradezco a todos los que escriben, porque de esa manera nosotros vamos pudiendo retroalimentarnos y ver lo que cada uno piensa. Siguiendo con respecto a lo que estábamos hablando de Yana, el 21, al parecer no hay mucho ambiente, puede que no haya mucha gente. Yo creo que van a haber ¿sí? una fuerte participación de los militantes, partidos, personas cercanas, votantes, electores tradicionales. El efecto, no sé si vamos a ver el efecto Boric, y también de la derecha que logró llevar a mucha gente a votar en las elecciones pasadas. Bueno, yo la verdad que no me atrevo a competir con Lucas respecto a las proyecciones porque tengo la posibilidad de perder. Él ya avisoró que si era sobre 500.000 era un tremendo éxito. Yo creo que va a ser bajo esa cifra, pero espero una participación digna. Yo me imagino que si hay gente que se siente interpretada por la corriente de centro-izquierda, van a participar. Yo no lo dejaría pasar. De hecho, en mi familia nos hemos coordinado porque mi marido vota en el sur y nos estamos coordinando para que todos, incluso los hijos que votaron por Boric en la elección pasada, van a ir a votar también en esta elección, esta consulta. Y no van a ir presionados por ¿Pancho? la madre. Yo me pregunto ¿por la quién van a seguridad de los votos, ¿cómo va a andar eso? Ya que no está bajo CERVEL, ¿cómo se va a custodiar? ¿Cómo se va a vigilar? ¿Cómo se va a transparentar? Eso a mí Fe me pública, tiene pues. súper Pura fe. preocupado, porque si eso resulta mal, vamos a tener ahí un tremendo Mira, a mí me problema. tocó, perdón que me completamente tome la político. palabra, a mí me tocó participar en una primaria con Carolina Toá para la alcaldía de Santiago. Y en aquel entonces no había CERVEL, no había nada, y siempre hemos podido organizarnos, y antes también Es lo entre que espero, lo que Saldívar y Lago, Pero esto organizarnos. a nivel nacional, así que esto Pero no a hay nivel razón nacional. para pensar que, o sea, no está tan tensionada la situación como para que alguien intente hacer fraude. O sea, se vería extraño. Yo creo que hay elecciones que han sido más complejas, y en este caso yo Es no que veo mucho ánimo en la piscina. A veces para que los alguien- errores se pueden ver más feos que Exacto. un fraude intencional. Por eso es bueno cuando la diferencia es grande, para que no quepa ninguna duda, como fue en el caso de las dos primarias, que fue brutal. Y con respecto a lo que decían de la renuncia al Senado, da una sensación, a ti que te gusta el cine, Jano, esta escena del final de la saga de Batman de Nolan, ¿cierto? Cuando él, para poder salir del pozo, necesitaba tirarse sin la cuerda que lo protegía de no caerse en la cueva. Entonces era como tirarse definitivamente, porque si uno lo hacía con cuerda, con seguro, no iba a lograr, no lanzaba lo suficientemente fuerte. Jadwe pasó un poco al final que no renunció a la No, alcaldía. no renunció a la alcaldía. Matei tampoco al final decidió competir también. Entonces, al final eso demuestra un poco como que se cae ese Mira, discurso. bueno, Cruz hace lugar, claro. Esa vinculación le impide. Es que, ¿sabes qué? Es paradigmático, porque la semana pasada, cuando estaba aquí nuestra querida amiga Ignacia Gómez, Que le mandamos saludos. Yo no puedo venir, venía el jueves. Y entre paréntesis lo de Maca Lobo, que también estuvimos whatsappeando y esperemos que pronto pueda estar con nosotros. qué alegría. La verdad es que mientras Yana se está juntando con un partido importante como es Ciudadano, y yo le tengo mucho aprecio, Paula ese mismo día andaba en Puerto Montt. Entonces yo creo que efectivamente, como Yana es responsable, no quiere
incumplir con sus deberes de senadora y particularmente presidenta del Senado, que tiene una serie de roles formales, etcétera, etcétera, y también de responsabilidades, lo que se fija en la tabla del Senado, la verdad que yo creo que le restó espacio para desplegarse a nivel nacional. ¿Fue un error eso de la...? Bueno, si hubiese venido la Nacha me hubiese gustado preguntarle porque justo apenas que lo hemos tenido acá, ¿cierto? Tanto a Rodrigo Retis como a la Nacha Gómez y otros liderazgos que son jóvenes en ese partido, una de sus figuras que les quedó adentro, más allá del grupo mayoritario de Sichel que se salió del partido, fue Velasco, y Velasco salió al tiro a... Sé que no ha participado. ¿Qué pasó? Yo no vi esa noticia. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Andrés Velasco luego dice, no, nosotros apoyamos o sea, nosotros no sé a quién se refiere, pero como los liberales o socioliberales están apoyando a Paula Narváez. ¿Él es todavía ciudadano? Él es militante ciudadano, entonces Así hay salió una como división quitarle dentro de piso. Ciudadanos. Pero eso como pasa en todos lados, la po. novena, Parece que es como, es está como el pero- Frente totalmente. Amplio. No po. hay, no hay ningún partido en que estén alineados entre las cosas. O sea, lo sorpresivo hoy día sería que el partido está alineado Exactamente. internamente, porque no hay ningún partido. Y eso O por sea, la desconexión a que Siche tienen le los fueron a partidos por la celebrar, a base. tu Siche le fueron a celebrar el triunfo con un abrazo con un H alguno. Pues entonces no hay nadie que esté ahí con. Bueno, pero con el difícilmente tipo de van a cosas. estar alineados si los partidos no entienden que tienen que también alinearse con la base. Mira, fíjate que esto es un paréntesis que lo había puesto, pero que es parte del tema social. Quiero partir de acá con Pancho. Estas disputas internas en los partidos, donde hay crisis de identidad, donde a la gente le cuesta creer, se las sumamos después a lo que pasa con la PDI. Entonces uno dice después, ¿en quién yo tengo que creer de lo que está alrededor mío socialmente? Me cuesta creer en los temas internos de los partidos políticos, me cuesta creer internamente en las cúpulas de los carabineros de Chile, me cuesta creer en la policía de investigaciones. O sea, estamos en estos momentos que no sabemos en quién creer, po. Entonces cuesta en estos momentos movilizar las cosas. Se puede hacer el puente entre todo eso para que la gente diga, pucha, yo ya la verdad es que ya no sé qué hacer con respecto a lo que pasa, porque se olvidan que todos celebraron, pero acá está yendo menos del 50% a votar en la elección. Hace rato. Es difícil recuperar la confianza, se pierde muy fácil y se recupera muy difícil. ¿Cómo recuperarla? Tiempo, solamente tiempo. Es difícil definir una acción que Y podría... trabajo. Bueno, trabajo en el tiempo, porque ninguna acción inmediata te va a recuperar la confianza automáticamente. La sociedad chilena además es particularmente negativa, o sea, es buena para criticar cuando ahogas, cuando no ahogas te critican igual. Entonces los palos van a llegar por todos lados siempre. Hoy día a la hora de almuerzo con mis hermanos hacíamos un análisis parecido y nos comparábamos con los argentinos, los brasileños, o sea, con los vecinos del barrio, que han vivido procesos a lo mejor tan negros o peores que los chilenos, pero son sociedades que siempre tienen una mirada más positiva. O sea, cuando es la hora de dan, y a lo mejor dan más duro que nosotros, los argentinos, por ejemplo, pero cuando no necesitan estar dando permanentemente. O sea, nosotros recordamos en la época de los 80 que los humoristas argentinos le daban sin piedad a los presidentes y nosotros nos horrorizábamos cómo era posible que a las autoridades les dieran de esa manera públicamente y con una tarima, una plataforma que los repitiera. Pero cuando no era la hora de darle, los argentinos no ven tan negativamente su propia sociedad con todos los defectos que puede tener. Lo mismo pasa con los brasileños, qué sé yo, y el resto de los vecinos del barrio. En cambio, en Chile da lo mismo, siempre te van a dar, siempre te dan. O sea, siempre encuentran con qué darte. Y dada esa característica del ciudadano a pie, como se dice, es difícil superar las trabas que nos tienen amarrados a un montón de cosas. Sí, las trabas culturales. La verdad que una de las mayores sorpresas en este orden de ideas ha sido el tema de la lista del pueblo. Ha sido sorprendente cómo, no sé cómo va la encuesta, a lo mejor ahí Lucas, Pancho sabe más, Juan Carlos, de las encuestas de la Convención Constitucional. Pero yo recuerdo que cuando ganó la lista del pueblo en Chile se vivió una suerte de euforia respecto de lo que esto significaba, y hoy día, frente a esta situación, la verdad que el Twitter hoy día era lapidario, ayer también, respecto a las distintas tendencias de la lista del pueblo, no tanto por Cristian Cueva, quien aprovecho de no defender, pero hablar de él. Yo le tengo una profunda admiración, no solamente por su origen, su esfuerzo, el hecho de ser un dirigente
sindical. Yo no quiero analizar sus comportamientos políticos, sino en tanto persona, y ser un representante además de la diversidad sexual en la actividad minera. La verdad que si ser mujer es algo complejo, me imagino cómo debe ser de la diversidad sexual. Yo le tengo una profunda admiración y además mucho cariño. Y yo creo que fue lo mejor que sacó la lista del pueblo de este último tiempo. Sí. Yo sinceramente a la lista del pueblo, con todo respeto, no le pondría ni siquiera, quizá por algunas mujeres sí, pero no le pondría mucho a la hora de apostar, porque varios de ellos los considero poco serios, tengo antecedentes de algunos otros. Entonces me parece a mí que sí, hay mucha euforia momentánea, es como que el chileno vive al día, en todo orden de cosas, en lo económico y también en sus emociones. No logra mantener esta como tranquilidad de decir, espérate un poco, dale tiempo, deja que se desenvuelvan, veamos cómo van las cosas, como que todo lo queremos de inmediato. Y yo creo que es un tema cultural que se ha agudizado en el último tiempo, que también es consecuencia, y se van a molestar algunos, de esta idea de que todo tiene que ser de inmediato, la tele me lo compro ahora, me lo gasto primero y después lo pago. La cultura de la inmediatez está Exactamente. instalada. Está en la pandemia. Dentro de eso, y te sumo otro tema, Juan Carlos y también Luca, el ciudadano a pie, como dijo recién Francisco, ¿en qué le afecta o no le afecta tanto rato de debate para ver si destituyen o no al ministro de Educación? Yo, de repente, ya van a destituirlo. ¿Bajo qué concepto y en qué me va a afectar? Como padre, mi hijo, ¿por qué? Porque quiere que vuelvan a clase. ¿Es necesario que gastemos tanto tiempo en esto? Porque mal que mal él tiene que defender el gobierno por el cual fue elegido. O sea, está haciendo un razonamiento coloquial, por darte un caso. ¿Cómo se ve eso? A ver, yo siempre digo, en mi trabajo vive la urgencia. Entonces, cuando vive la urgencia ya nada es urgente. Entonces, en las acusaciones constitucionales me pasa lo mismo. Hay tanta acusación constitucional que ya a mí no me engancha. La verdad que no me engancha. Yo creo que dicen estar más preocupados de otras cosas que estar preocupados de estar haciendo acusaciones constitucionales a cada rato y en cada minuto, con lo que significa el tiempo, gasto plata, lo que no sancionan, y deberían estar más preocupados las leyes, en mi humilde opinión. ¿Ya? Ahora, si el ministro lo hizo bien o lo hizo mal, bueno, ahí podemos entrar a diversos puntos de vista. En mi opinión, yo creo que tiene una presión muy alta para que los niños vuelvan a clase, básicamente porque hoy en día con la pandemia, los niños estando en la casa tienen que estar cuidados, no hay mucha gente que los pueda cuidar, y por lo tanto están las mujeres cuidando, entonces la mujer no puede salir a trabajar, entonces necesitamos que las mujeres salgan a trabajar, para eso tienen que comprar, y se forma ahí un círculo vicioso donde algunos presionan para que vuelvan a clase los niños, especialmente para que un poco inyectar nuevamente la economía, pero también está los que velan por los temas de la salud y la pandemia, que todavía es muy pronto. Bueno, eso va dependiendo del punto de vista. Yo creo que cada uno es un punto de vista demasiado abierto. Yo, la verdad, no le doy mucho contexto, mucha vitrina a las acusaciones constitucionales. La verdad, a mí me tienen más que aburrido. Antes de la palabra a Lucas, les recuerdo que al final nuestros panelistas tienen su minuto libre ahí, que nos recuerda siempre Maxi, 6 minutos antes que acabe el programa. Después le pasamos la palabra a nuestros panelistas. Lucas. Sí, con respecto a la acusación constitucional, ya cada vez me hace menos sentido la herramienta jurídica. Yo no sé Acércate un poquito aquí. No sé si eso debería ser algo que se mantenga en la nueva constitución, sobre todo porque uno piensa o sea, uno ve, la primera fue cierto Yanna Proboste, y ella ha defendido constantemente que esto no fue un tema realmente judicial, porque fue algo político, pero al mismo tiempo su parte de su bancada, parte de sus diputados, han sido parte después del mismo ejercicio contra la derecha. Entonces parece más un juego de vendetas. Yo no sé si quizás esto debería estar sustentado por el Poder Judicial más que por... O sea, porque es algo grave que te quiten tu derecho a ejercer un cargo público por 5 años. O sea, no es menor, y que se use para medir las fuerzas dentro del Congreso, las fuerzas políticas electorales, me parece en general una mala medida. Bueno, algo hay que resolver con respecto al tema, porque ya no se puede seguir gobernando con minoría parlamentaria. Ojalá que la lista del pueblo deje de subirse, o sea, la lista del pueblo, la convención constituyente en general, deje de empezar a discutir sobre subirse el sueldo y empiecen a pensar, porque les queda poco tiempo, sobre temas tan importantes como el sistema político que vamos a tener. Porque lo miran a huevo, porque quizás gente independiente, quizás la postura que siempre tiene Jano de, bueno, ¿qué le importa el sistema electoral al ciudadano de pie? Bueno, una constitución es justamente eso, o sea, es ver cómo se va a organizar esto, porque
porque un sistema parlamentario ultra fragmentado puede destruirte un país. Un sistema muy presidencial, muy concentrado también es caldo cultivo para tirano. Entonces, de alguna manera, esos equilibrios tienen que ser importantes y no veo a grandes hombres brillantes estar pensando estos temas, o quizás los que lo hay dentro de la Convención Constituyente están muy ocupados discutiendo... Es que lo que pasa es que lo mejor que hay en la Convención Constituyente son las mujeres, no son los hombres, por eso tenemos problemas todavía para avanzar. ¿Pero quiénes son? ¿Serían Pulitzer? No, varias, partiendo por la presidenta Loncón, que tiene una paz, que también, porque esto tiene que ver con múltiples aspectos. Pero si estuviera ella acá y le preguntáramos sobre el sistema electoral más allá que sea pero pluricultural... Pero posiblemente no es, cada uno aporta desde sus saberes. Yo me imagino que tampoco Patricia Pulitzer tiene idea del sistema democrático, el sistema que se usa, si el sistema presidencial es bueno o no. Y confiaría en que Pepe Auto hubiese sido las acusaciones constitucionales. Ese no era el espíritu de los que iban a ser elegidos constituyentes. Y yo, mira, la verdad es que si uno piensa esto en positivo, yo creo que efectivamente el instrumento de acusación constitucional como el de interpelación necesitan cambiar tanto los requisitos para poder ser admisibles como las personas que tengan el rol de jurado también para decidir qué es lo que pasa, que hoy día está radicado para que, recordando solamente en el Senado de la República. De hecho, hoy día a la mañana se lo preguntaron a Yarna Proboste en un canal y ella dijo que no podía emitir juicio porque sería prejuzgamiento. Entonces yo creo que hay que revisar el procedimiento de acusación constitucional y efectivamente distrae mucha atención y recursos de los temas que son más urgentes, máxima en situación de pandemia. Yo creo que habría por ahí una limitación a las situaciones de estado de excepción. No podemos salir después de las 10 de la noche y podemos hacer acusaciones constitucionales. Un poco extraño, ¿no? Debería también ahí regularse cuándo, cómo y no sé qué. Ahora, en relación a la convención, y qué bueno que lo tocamos, porque es importante que en este espacio analicemos semana a semana el cómo se va avanzando. A mí me generó el tema de las asignaciones o no. Yo la verdad es que en las veces que he ido a la Convención Constitucional considero que las condiciones en las que trabajan son bastante paupérrimas. En comparación con tantos años que a mí me tocó ir al Congreso como colegisladora, siendo ministra de Estado, la verdad que son paupérrimas. Ahora, dicho lo anterior, eso no importa tanto como... a mí no me importa tanto la cantidad como que efectivamente los convencionales tengan todo lo necesario para poder realizar correctamente sus funciones sin caer en un despropósito, sin llegar a la suma que tienen hoy día los parlamentarios, que por cierto es una de las asignaciones más altas de todo el planeta, yo creo. Sí. Pero a mí me parece, fue interesante ayer escuchar el debate sobre el artículo primero. Chile se define como una república. Yo quiero recordar que era una de las condiciones para hacer esta reforma constitucional, y lo digo particularmente porque la constituyente Andrade, mujer, hace una observación respecto de la utilización, y Hernán Larraín Mate le hace una observación respecto del concepto de república o no. Esos fueron los requisitos para poder llegar ante esta reforma constitucional, que no se pusiera en duda el carácter de república chilena. Es interesante el debate que ya se comenzó a dar respecto a la definición del artículo primero. Entonces, a propósito de las críticas, yo la verdad es que más que nada mi llamado es a tener más fe respecto a las personas que elegimos, a ser coincidente nuestra forma de pensar con lo que decimos que queremos un proceso pacífico, que no queremos violencia. Bueno, actuemos con calma y esperemos que las cosas se den y démosle el apoyo y también por lo menos la duda de que ellos van a poder realizar una buena labor. Tal vez ahí el tema pasa por que deberían haber mayores medios de comunicación, un programa específico que pudiera decir cómo van avanzando día a día, que fue una idea que puso Atria. Antes de darte la palabra... que lo iban a hacer, eso. Antes de darte la palabra con eso, perdona, Luca, yo le pido... Espera un poquito, Luca. Maxi, te pido que me ayudes. Me acaban de escribir, ustedes saben que nosotros organizamos el torneo Haciendo Amigos por todo el país. Me escriben amigos desde La Serena, que un amigo de nosotros del campeonato acaba de fallecer, que es el profesor José Zulantay. Te pido, Maxi, que nos ayude a ver, porque me están escribiendo todos mis amigos de Serena. Me dicen, Alejandro, acaba de morir el profesor Zulantay. Entonces quiero saber si efectivamente eso es verídico, porque él estuvo con nosotros. De hecho, el año pasado estuvo con nosotros en unos Zoom para los alumnos y para los profesores del campeonato. Así que me golpea, me deja bastante mal lo del profe. Así que seguimos, Maxi, tú me confirmáis. Y Lucas, tú sigue con lo que íbamos a decir. Sí, con respecto al tema que se decía del apoyo de Piñera a Sichel, ahí hacer la apreciación que de alguna manera esa estrategia que han usado varios, que también uno lo ve en Boric durante la campaña,
Con respecto a pegarle y darle duro a Piñera, yo creo que algo que yo le recomendaría a mi amigo estratega de izquierda que no lo sigan haciendo tanto, en cuanto creo que va a empezar a subir en las aprobaciones, porque es un... Siempre pasa al final del es periodo, ¿no? exacto. Son cíclicos. Entonces, y La también... Zulantay es una falsa noticia, están diciendo. ¿Sí? Sí, que está viendo fútbol. Es una mentira, el hijo lo desmintió. Ya, qué bueno, qué bueno. Sí, no Me hay parece ninguna noticia espectacular. tampoco. Me parece espectacular. Sí. Dale. Entonces, de alguna manera, que bueno, que me alegro. Por eso qué bueno que confirmen, ¿viste? Sí, Vamos es bueno aprendiendo. confirmar. Oye, qué manejo, vamos aprendiendo. Está Hay bien, que muy bien. confirmar, Muy bien. sí. Entonces, yo creo que se da esa curva generalmente también el tema del IFE. Yo no esperaría que llegue el 80% de aprobación en todo caso. No, pero que en un 45%, porque aparte ni siquiera eso ha sido traspasable. O sea, Bachelet estaba muy alta y Frey obtuvo una pésima votación Sí, no en tiene primera, nada que segunda ver. vuelta. Entonces, no tiene tanto que ver y yo creo que es una estrategia que no seguiría usando. Quizá la estrategia de pegarle por el lado de los empresarios sea quizá un... Sí, pero el tema, no hemos hablado del tema Dominga, Dominga, perdón. Dominga. Sí, Dominga. No hemos hablado, yo no sé si esta intromisión del delegado presidencial y de amigos personales que son los beneficiados con la aprobación del proyecto, todavía faltan etapas, efectivamente va a pegarle o no va a pegarle al presidente Piñera de nuevo contra el suelo. De todas maneras le va a pegar. Yo creo que el alza que ha tenido Piñera tiene que ver con el manejo de la pandemia, las vacunas y ese... Que no es menor. Que no es menor, y hay que reconocérselo, pero no creo que sea para encumbrar al candidato de su sector. Oye, No, oye, no, en con ningún caso. respecto a eso, y que saludo a Jaime Blacet que nos está viendo también. Huguito ya está bien, están todos tranquilos con el profesor Antay. Hay algo que me queda dando vuelta con lo del delegado presidencial y del gobernador, que muchas veces se decía cuál es la función verdadera del Sí. gobernador. ¿Qué les pareció la salida de madre del gobernador de la quinta región, que está bueno cárcel y todos los dichos que él señaló? Yo, la verdad que si hay alguien bueno para las chuchadas es quien conduce este programa, pero pienso que hay contextos para decir las cosas, ¿o no sé si alcanzaron a ver. No, yo no Eh, estoy, yo no Sí, estoy yo lo informado. escuché. Bueno, él es un hombre que viene del mundo más de la sociedad civil, de la ONG, de la defensa del agua. Pero yo también creo que es muy importante ubicarse en el rol que cada uno asume en un momento determinado, y también yo encontré que sus declaraciones fueron exageradas, porque además estas condiciones se sabían antes de asumir el cargo. O sea, la falta de poderes que tiene el gobernador regional respecto de los delegados presidenciales es pobrísima, y es por eso que ambas candidatas Y que tenemos a recursos. nuestra espalda han prometido cambiar esa condición para el próximo periodo legislativo, el próximo periodo presidencial. Así que ya lo sabían, y es muy grave en ese sentido, si se entiende sorprendido. Pancho, ¿qué es lo que hace el gobernador? ¿Tú sabes? Pero igual yo creo que los delegados se están Gastar subiendo por el impuestos. chorro, sí, y están tratando de... O sea, en la medida que se quieran, un poco lo que decía Lucas en relación a que hay conflicto de intereses obvio, y uno le atornilla al revés al otro. Pero yo creo que más allá de que para el próximo periodo les vayan a cambiar las atribuciones, yo creo que en este momento, y particularmente en la región metropolitana, por lo que yo más conozco, se están tomando más atribuciones de las que corresponden. Cuando tú hacías el puente recién, Lucas, sobre la convención constituyente, que decías que el ciudadano a pie tiene que preocuparse de lo que está pasando, yo coloco el mismo ejemplo al revés. Los mismos gobernadores con los delegados presidenciales, uno no sabe cuáles son las funciones. Entonces de repente la gente también dice, ¿por qué yo tengo que estar más informado si los que me tienen que informar a mí no lo están? Eso es bien relativo, ¿ah? Yo creo, mira, al final el gobernador regional tiene facultades principalmente de coordinación del gobierno regional. No tiene atribuciones sobre el Ceremi de Minería, ni sobre el Ceremi de Educación, ni sobre el Ceremi, porque como eso es materia del presidente de la República, para eso está el delegado presidencial. Es por eso que la reforma que se lleva adelante, quizá en un próximo gobierno, entregándole más atribuciones de manera gradual al gobernador, va a ser determinante. Ahora, no sé cómo eso va a convivir con un gobierno, con un país altamente todavía centralista y todavía presidencialista, en donde los poderes locales no tienen tantas Claro. atribuciones. Hay que ver cómo va a Pero ser eso. Entonces no era Pero- necesario elegir gobernador. Es que eso uno no entiende. es un proceso de transición, Alejandro, para Claro, poder ir es descentralizando un el primer paso. país y otorgando autonomía a las regiones. El otro día alguien me preguntaba si era importante o no que el gobernador regional tomara decisión sobre los proyectos medioambientales, y me parece que es determinante
determinante Por de supuesto, hacer po. consulta ciudadana. Y hoy día lo que pasó no, pues, lo que pasó en Dominga es que el delegado presidencial recibió una orden del presidente de la República y le dio su voto, como al resto de todos los seremis que están involucrados en la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental, y todos le dieron el voto conforme. Y este es un tema transversal de intereses, yo quiero recordar con mucho afecto, le tengo mucho afecto porque trabajé con él, porque era también demócrata cristiano, el actual representante de Dominga, gerente general de Dominga, a propósito del tránsito entre lo público y privado, fue antiguo gobernador de Concepción, muy cercano al senador Pizarro, que hoy día efectivamente transitó hacia el otro sector y le dio el apoyo también, y dicen que Dominga efectivamente no contamina y que los pingüinos igualmente de Humboldt se iban a morir. Entonces yo creo que Chile todavía no es capaz, respecto al tema medioambiental, tomarse en serio los asuntos graves que están pasando en el Sí, mundo. ahí va la palabra Lucas, pero ahí igual yo te entiendo lo que me está diciendo Laura. El tema está que yo ahí no lo comparto desde el punto de vista de decir, yo ponte tú, un ciudadano común, eligió un gobernador y resulta que en la primera decisión, por ejemplo, en el mismo caso de Dominga, el gobernador no tiene ninguna atribución en la opinión con respecto al tema. No. Entonces yo dice, ¿para qué más el levantarme a votar si por un tema importante yo por quien elijo no tiene atribuciones? Esas cosas yo creo que a la gente le molestan. O sea, es molesto. O sea, yo entiendo que, oye, infórmate que no tiene estas atribuciones, pero resulta que al final los gobernadores que nosotros elegimos en temas importantes no tienen voz y voto. Porque es una cosa No, sí, progresiva. entiendo pero en realidad la persona que no está al pie de la letra con el tema dice eligió un gobernador, pero él no tiene atribuciones de las que yo creo que pueden ser importantes. Que las soluciones son insofacto, entonces no habríamos tenido el estallido social, no habríamos tenido ningún Podríamos haber hecho problema. entonces O sea, cambiar primero la ley, después tener los gobernadores. Po. es que se trata de buscar, de Se trata de avanzar. descentralizar, o sea, Chile, ya entregarle más poder a la región. Y esto es El un huevo a la paso, gallina menciona, amigo. pero esto es un paso Por por un eso. camino largo. O sea, el camino es bastante largo para poder descentralizar el país. Y esperemos que eso también avance en la Constitución. Tiene que ver con lo que hablabas antes tú, o sea, si el ciudadano a pie no tiene idea de lo que partiste diciendo tú, la acusación constitucional, si no tiene idea el rol del gobernador, si no tiene idea, No tiene idea de nada. al el final no ciudadano tiene a pie, idea entonces, de nada, pues. Entonces no. Es que ese es un tema, es que lo que pasa es que hay responsabilidades que son mutuas. O sea, una cosa es que una persona que se empeña en la función pública tenga el deber de informar, pero también respecto, porque si no infantilizamos al ciudadano. Pues entonces un niñito que hay que andar diciendo, ¿tú sabes lo que vota? Es que te voy a Uno infantilizar por Laura, pero lo que pasa es que yo no es infantilizar decirle a alguien que se levante y vote por un gobernador que no tiene una atribución. Po. Sí, pero si los colegios, pero los tienen niños, algunas cosas, pero no todo. y en los colegios los niños que les quitaron educación cívica, si es que no tienen educación cívica Está esperando desde, Lucas. no sé, cuarto básico, Espérame, es que le difícil. hemos interrumpido a Lucas hace rato. Es que porque hay un tema que muchas veces yo he sido candidato a diputado y pasaba cuando uno conversaba con personas y decían, bueno, no, es que hay una calle que está mala en mi casa. Y uno es como, eso no es materia de tema parlamentario. Entonces, de alguna forma, la democracia tiene sus errores, ¿cierto? Y muchas veces, y sobre todo ahora que votamos por más cargos todavía de poder, que es una forma de desconcentrar el poder, también va generando esos conflictos en esa conversación. Con los constituyentes muchos eran como, no, bueno, y lo conversamos en este programa con varios candidatos constituyentes, o sea, al final, ¿qué va a opinar la Constitución de los animales? Quizás puede ser un tema de un artículo constitucional, quizás no. O sea, y lo más responsable en general decían, oye, ojo que la Constitución no es una lista de supermercado, no se pueden tener todos los temas, una cosa de principio. Y yo la verdad no conozco a la gran mayoría de los constituyentes, no sé si habrá ganado la tesis de la lista del supermercado o la de la responsabilidad pronto más todavía, mínima. es muy pronto. Hay que ver. Pero si ganó, ¿dónde? Porque ahí tenéis dos aristas, o sea, la gente común y corriente, y dentro de los mismos constituyentes hay muchos que fueron elegidos y tienen una lógica de lista de supermercado. Exacto. Entonces, ahí hay un doble problema. A Atria se lo dijimos aquí en el programa, o sea, hay un riesgo en el conflicto que va a haber entre las expectativas y las realidades con las que se van a encontrar la gente, porque no solo en el cargo de gobernador, en el cargo de constituyente, en fin, en cualquier cargo. ¿Quién generó las expectativas? En todos los cargos tú tienes expectativas. Pero la expectativa no la generaron los constituyentes actuales, porque fueron elegidos después de esta generación de expectativas
que quién la generó, no sé, el pueblo, la lista del pueblo, los de Plaza Dignidad, no sé quién la generó, las redes sociales. Claramente no era la voluntad de prioridad de la clase política, no era de O la sea, tú clase dijiste un gobernante. ejemplo antes, que estoy de acuerdo, pero acá hubieron candidatos a constituyentes que ofrecían que iban a hacer las casas. Claro. Son los candidatos los ¿Ganaron? pero son los candidatos los que generan las expectativas, no la gente. Pueden haber candidatos serios, como el caso de Laura, que acá dijo muchas veces un tipo de cosas, y hay otros candidatos que no. Las expectativas se las generan de acuerdo a lo que les dicen. Claro, y también la Y es importante competencia, eso. también la competencia electoral en general genera también que uno para ganarle al de al lado tenga que prometer más. Está muy distorsionado. Mira, yo vi parlamentarios ejerciendo sus funciones que efectivamente hacen las veces asistentes sociales de su distrito y consiguen Eso con de el la semana ministro distrital yo lo encuentro cargo y horrible. consiguen, no debería ser, y consiguen que son labores propias de alguien del Ejecutivo, no del Legislativo. Ha habido una confusión porque se ha instalado en cierta forma el populismo también en todos los espacios. Hoy día Así es es. re fácil, recuerden ustedes, hace poco tiempo atrás, todos con banderas cruzadas. Ahora, a propósito del cuarto retiro, que yo estoy de acuerdo. Quiero decir que yo en lo personal estoy de acuerdo, yo quiero mi cuarto retiro, pero efectivamente desde el punto de vista económico, si uno ejerciera alguna función de carácter legislativo o desde el Ejecutivo, es muy complejo definirse si efectivamente vamos a hacer un retiro o no, aporta de una, entre comillas, propuesta de nacionalización para un fondo fiscal de todos los ahorros que tienen los cotizantes. Entonces la gente está, y esto hay que saberlo explicar muy bien. Ahí se te revoluciona Chile si es que le tocan su plata Imagínate. final. Nos vamos al minuto libre, parte don Juan Carlos Ávila, y tiene que ser un minuto. Maxi nos va a cortar ahí porque nos quedan 5 minutos. Ya, voy a tratar de resumir Un lo más minuto posible. Un cariño muy grande a Quintero. Mis abuelos crearon una de las primeras casas en Quintero hace muchos años atrás. Un balneario maravilloso, precioso, hermoso. Una de las mejores playas de este país, desde Ventana, ¿no es cierto? Pasando por el Bato, Loncura, llegando al Batro, y muerto y destruido por una zona de sacrificio. Y hoy en día vemos que nuevamente vamos a entrar a una nueva zona de sacrificio con Dominga. Me parece un despropósito tremendo que no se escuche, que no se vea, que no se lea todo lo que han causado la zona de sacrificio, y en vez de ayudar a buscar a solucionar los problemas de las zonas de sacrificio, estemos aumentando estos daños ecológicos, sumado, ¿no es cierto?, a el tremendo informe que entregó la ONU, las Naciones Unidas, con respecto al calentamiento global. No hay vuelta atrás, nos vamos de capa caída, cada vez va a ser peor, no hay ninguna forma de solución, y entonces encontramos que hay que seguir explotando los recursos naturales y seguir destruyendo el ecosistema. Un despropósito tremendo, no a Dominga. Don Francisco Fanjul y su minuto libre, después señora Laura Albornoz, y terminamos con el hombre del movimiento libre, don Lucas Blaser. Un poco darle vuelta a lo que dijiste antes, el tema de la gente normal y de todos en general, el problema de la educación que tenemos en Chile por formación no se va a solucionar en el corto tiempo, entonces la forma de solventarlo, de apoyar eso, es con mayor comunicación. Lo hemos tratado en distintos programas acá, de índole deportivo, político y todo, y falta mucha comunicación de las cosas que se hacen y cómo se hacen. Si la asignación de los constituyentes es suficiente o no, es porque la gente no sabe qué hace un constituyente. El otro día una amiga de mi hija me decía, con un cuaderno y un lápiz hacen la pega. ¿Qué hace el constituyente realmente? ¿Para qué necesita asignación? Falta comunicación y es la voluntad de entregarla lo que nos hace falta. Señora Laura Albornoz. Sí, yo la verdad es que más que nada quería transmitir un mensaje de esperanza, porque efectivamente creo que Chile tiene que reconstruirse después de una pandemia, después de la crisis económica que ha generado esta pandemia, la afectación de las pequeñas y medianas empresas, el retroceso en la participación laboral de las mujeres, y hay que poner un poco, cada uno de nosotros un poco de lo nuestro, hay que darle un poco de apoyo, hay que poner buena voluntad, no estoy hablando de transigir nuestros ideales, pero sí de dialogar, y esta imposibilidad de diálogo le hace mal al país. Yo preferiría, sinceramente, yo tengo mi candidata presidencial bastante clara respecto a quién voy a apoyar ahora en las elecciones internas del día 21 de
de agosto, y no lo voy a decir porque ahora soy independiente, entonces no tengo que andar hablando. No, pero sí quiero decir que Pero no es cualquiera Maldonado. sea el resultado, es necesario que haya mayor diálogo entre nosotros. Estamos en una situación bien compleja. Recuerden ustedes que todavía en Estados Unidos la variante Delta volvió a arremeter. Nosotros no tenemos necesariamente salvada esta situación y requeriríamos, desde mi punto de vista, poner un poquito más de voluntad para confiar en el otro y apostar que quienes elegimos van a desempeñar una buena labor. Gracias. Don Lucas Blacet. Se vienen... El toque queda. Sí, no es Ese es su tema semanal. No, se va a alargar el toque que no. No, estoy ansioso por la primaria del 21 y por la inscripción de la lista y de los candidatos presidenciales del 23. Como lo decía en mi primera intervención, me gustaría mucho que ya después de haber visto cómo se han comportado los grupos políticos nuevos, emergentes, y los antiguos, los viejos, ojalá, yo creo que corresponde republicanamente tener pocos candidatos. Me gustaría que hubieran pocos candidatos esta vez. Hay como 20 y tantas personas que están en la lista postulándose en el CERVEL. Yo creo que ninguno tiene particular mérito para llegar así. Quizá el tema de Cuevas podría ser una excepción, pero me da lata por su grupo político en particular, creo que no se merece estar en la elección presidencial. Me gustaría tener un debate limpio entre 4 proyectos distintos de sociedad. Así que eso, ahí vamos a estar comentando eso. A la próxima prontamente. semana, a puertas de la elección de la Puertas consulta. de la elección. Maxi Prieto en los controles, qué bueno que era falsa la noticia, la pudimos ahí corroborar. Mañana nos vemos a las 12 en Doble Amarilla y síganos en nosotros en las redes sociales, en todo lo que tenemos con Radio Touch TV. Don Lucas Blacet, gracias por venir. Como siempre, una vez más, un agrado. Lo mismo don Juan Carlos Ávila, New York Muchas Times, gracias. Lucas Blacet, Movimiento Libre. Nuestra querida amiga Laura Albornoz, La gracias de nuevo por estar representación de los acá. 14 millones de chilenos independientes. Independiente. Y don Vocera de- Pancho Fanjul, Complejo Mundo Sport, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias. Así que, Maxi Prieto, saluda a nuestro director Edgardo Díaz, que está enfermito, cuídese, nos vemos, que estén súper, chao. Chao.